Bien, bien, y bueno, ciertamente preocupado con los datos que se van a publicar, pero que de todas maneras lo que ha generado, digamos, a nivel científico esta plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios de ecosistemas de la ONU nos sorprende. Ajá. En realidad, esta idea de una sexta extinción masiva eh, está, digamos, desarrollándose desde hace más de 20 años. Y bueno, y acá se va poniendo en números con datos actualizados y bueno, ciertamente con todo un enorme equipo de personas que va colaborando. Ujú. Pero sí, como vos decías, estamos en una situación de una extinción masiva de especies. Eso está relacionado con actividades humanas. Estas actividades humanas, hay que subrayar, no solamente ha comenzado en los últimos 100 años. Esto viene produciéndose desde hace mucho más tiempo, en donde al comienzo ha tenido que ver con extinción de especies de gran porte, y estamos hablando de un momento ya dentro de la prehistoria, en donde desaparecen los grandes mamíferos, por ejemplo, en nuestro continente sudamericano, Ujú. como puede ser el gliptodonte o el megaterio, y después con la aparición de la agricultura, perdón, comienza lo que es el cambio de usos de suelo. Y Claro. este cambio de usos de suelo, en donde van siendo desplazados o eliminados determinados sectores de formaciones vegetales para producir cultivos, va también generando un impacto, digamos, importante. No obstante, hay que recalcar que lo más grueso comienza con la revolución industrial, con la emisión de gases de efecto invernadero, y también hace unos 50 años con todo lo que se llama la revolución verde, que implica la tecnología aplicada a la producción agrícola, y eso ha ido empujando, ha ido ampliando las fronteras agrícolas, de tal manera que, bueno, por ejemplo, para Córdoba nos queda solamente un 3% del bosque, mejor dicho, un 2,5% del bosque nativo que tenemos en la provincia en buen estado, Ujú. sumado con lo que son bosques abiertos y arbustales, nos queda más o menos el 20% de la superficie original, y el resto fue transformada en campos de cultivo, como cosa muy gruesa. Ujú. ¿Esto es Eh, por desmontes que han sido ilegales, por acciones del fuego? ¿Por qué estamos en 2,5% de bosques en condiciones óptimas? bueno, justamente por desmontes que al comienzo no eran ilegales. Ajá. Digamos, hubo toda una política por parte del Estado de promover la transformación del suelo a campos agrícolas, y estamos hablando que esto arranca hace un poco más de 100 años, en donde, por ejemplo, si uno, por ejemplo, desde la ciudad de Córdoba, Barrio Cuarto, hasta Huinca-Renacó, o va a San Francisco, o va hasta Belleville, o va hasta Villa de María Río Seco, todo eso que hoy es campo agrícola, todo eso era bosque. Claro. Entonces, esta transformación sucedió a comienzos del siglo pasado, fue dándose a lo largo de todo el siglo pasado, y después, ya cuando comienzan las leyes de protección de bosques, que arrancamos en la década del 50 con la primera legislación, eh, bueno, la realidad es que esto continuó. Y en los últimos 20 a 30 años, el desmonte fue por los campos del norte de la provincia, que eran, digamos, marginales a la actividad agrícola, y que por un incremento de precipitaciones en la zona norte de Córdoba, más la aplicación de tecnología, bueno, ha hecho que esos bosques también desaparecieran. Ujú. Federico Gonzalo te saluda, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. Bien, Eh, bien, muchas gracias. Me acuerdo cuando se formó la COTBN, que empezó a discutirse la ley de bosques en la provincia de Córdoba y demás, que llevó muchísimo tiempo y de hecho, bueno, allí está todavía. Hablaban de un 5% todavía de preservación del bosque y demás. O sea que en los últimos años también ha seguido avanzando más allá de la legislación, de los controles. Supongo que también hay una mayor conciencia hoy de la necesidad de conservar estas cuestiones
de lo poco que nos queda, digamos. Pese a todo eso, ¿sigue avanzando sobre el bosque hoy nativo de Córdoba? Mira, la realidad es que hoy nos quedan 300.000 hectáreas, hoy digo, datos de 2017, 300.000 hectáreas de bosque nativo en buen estado sobre las 12 millones de hectáreas originales. Así que lo que es el bosque en buen estado continúa en la regresión que ha venido sucediendo desde, por ejemplo, la década del 90. Las superficies totales a veces no cambian cuando consideramos también bosques abiertos y arbustales. Sin embargo, la realidad es que los bosques que están en buen estado son justamente los que se van reduciendo de forma más drástica. Claro. Y esto no necesariamente es para agricultura, o sea, no necesariamente implica la eliminación. Sin embargo, lo concreto es que esas formaciones, que son las más importantes para la conservación, se siguen perdiendo. Esa es la realidad. ¿En qué está la discusión de la legislación en Córdoba? En este momento congelada, y estimamos que después de las elecciones volverá de nuevo la discusión. Y digamos, hay indicios por parte de los sectores relacionados con los intereses agropecuarios que ellos siguen buscando que se les habilite poder seguir interviniendo más bosque. Entonces, allí es donde la discusión va a estar y va a ser áspera, sin lugar a dudas. Pero lo que fue el año pasado no se habló nada, lo que viene de este año no se habla nada, pero los indicios son importantes para entrever que, pasado todos los procesos electorales, esto vuelve. Y allí seguiremos diciendo lo que hemos dicho siempre. Hay que cumplir la legislación. Lamentablemente, cuando se plantea esta transformación del marco legal y sobre todo la reducción del mapa, particularmente en categoría rojo, allí lo que tenemos son presiones muy grandes para reducirlo a la cuarta parte de lo que actualmente se protege. Federico, buen día. Javier lo saluda. En términos de las cuestiones políticas y demás, ¿hay información técnica idónea de los funcionarios al respecto de estas cuestiones? Sí, la hay. El problema no es la falta de información, el problema son los intereses económicos. Claro. Pero la información está, el tema es que tiene que haber procedimientos que respeten el marco legal. Entonces, por ejemplo, en la discusión tanto de cuando se hizo en diciembre del 2016 o durante el 2017, o cuando se llevó la información de la herramienta tecnológica con que se quería hacer esto, por ejemplo, a las universidades, por caso la Universidad de Río Cuarto, hay capas que no se presentaron. Esas son las cosas que uno todavía tiene que seguir lidiando. Por ejemplo, la capa de desmontes ilegales no se presentó. Entonces, en la práctica, si vos vas con eso y tenés todos estos desmontes que se han realizado en los últimos 20 años, en donde existe ya una legislación más poderosa respecto a sancionar el desmonte, y vos no presentas cuáles son, en realidad lo que estás haciendo es sencillamente generando una amnistía sobre el desmonte ilegal. Federico Copta, muchas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por tratar todos estos temas. Bueno, muy amable, que tengas gracias. buen día.